Mi esposa desapareció, y la encontré viviendo con mi hermana, fingiendo una nueva identidad como pareja. Durante 3 semanas nadie supo dónde estaba Julia. Mi esposa, mi compañera de los últimos 6 años, había salido de casa un lunes por la mañana diciendo que iba a visitar a su madre enferma. Nunca llegó. No había señales en hospitales ni registros en estaciones. Tampoco movimiento en sus cuentas bancarias. Yo viví esos días como si estuviera atrapado en un sueño que mezclaba silencio con alarma, mensajes sin respuesta, llamadas a la policía, comunicados en redes sociales, y la típica compasión hueca que ofrecen los conocidos cuando no saben qué decir. Entonces llegó la carta. Sin remitente. Solo decía: tu casa ya no es tuya. Ella no se perdió. Se liberó. Me quedé congelado. Reconocía esa letra. Pero no era la de Julia. Era la de Patricia. Mi hermana. Quien siempre había tenido una relación extrañamente tensa con Julia. Nunca peleaban, pero tampoco se buscaban. Compartían los espacios con la cortesía de las enemigas que aprendieron a esconder el filo. Yo pensé que era natural, 2 mujeres fuertes, con estilos distintos. Julia era meticulosa, estructurada, precisa. Patricia era caótica, imprevisible, encantadora en exceso. La carta no era un mensaje. Era una provocación. ¿Pero por qué lo haría? Fui a su casa. Ella vivía sola, o eso decía. Golpeé. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, casi me desmayé. Julia estaba ahí. Con el cabello teñido. Un tatuaje en el brazo. Y una expresión que no se parecía a la mujer que conocí. Me miró como si yo fuera un extraño. Y dijo: no deberías estar aquí. No entendí. Le pregunté si estaba bien. Si había sido secuestrada. Si alguien la estaba forzando a fingir. Pero no. Ella estaba cómoda. Vestida con la ropa de Patricia. Compartiendo una casa que antes había sido refugio familiar, ahora convertido en una especie de santuario de traición. Intenté hablar con mi hermana. Ella me detuvo. No es lo que crees. Pero tampoco es lo que vas a poder entender. Yo quería respuestas. Julia me dio una sola. Desaparecí porque ya no quería seguir siendo Julia. No contigo. No en esa casa. No en esa historia. Quise desaparecer como esposa para aparecer como alguien que elige por primera vez. Y elegí esto. A ella. Tuve que salir. No por voluntad. Porque me quebré. No lloré. No grité. Pero sentí que algo dentro se apagó como una vela rodeada de agua. A los 3 días, recibí una citación. No de parte de Julia. Sino de Patricia. Me exigía que dejara la casa. La que yo había comprado. La que compartíamos. La que ahora decían que no era mía. Todo estaba a nombre de Julia. Yo había confiado tanto, que nunca le pedí que agregara mi nombre. Ahora lo usaban contra mí. Intenté hablar con un abogado. Me dijo que había cláusulas que Julia había modificado un mes antes de desaparecer. Que legalmente podía exigirme que me fuera. Que incluso podía alegar que necesitaba protección por un ambiente emocionalmente agresivo. Y entonces entendí. Nada fue espontáneo. Todo fue planeado. La desaparición. La carta. La visita. El cambio de propiedad. La mudanza emocional. Me enfrenté a Patricia. Le pregunté si lo hizo por amor. Me dijo: lo hice por verdad. Tú vivías una mentira. Ella fingía. Yo fingía. Ahora nadie finge. Pero eso era solo la superficie. Porque entre documentos descubrí algo más. Un historial médico. Uno de Julia. Donde se indicaba que había comenzado un tratamiento hormonal semanas antes de irse. Eso no me molestaba. Lo que me destruyó fue la fecha. No coincidía con lo que yo sabía. Ella me había dicho que estaba atravesando estrés.
que los medicamentos eran para ansiedad. Pero no. Era una transformación que se ocultaba como rutina. No por vergüenza. Por estrategia. Y entonces recibí otra carta. Esta vez, de alguien más. Una mujer llamada Lidia. Decía. Ella no solo te dejó. También dejó otro compromiso. Uno que tú nunca supiste que existía. Adjunto había una copia de un contrato de donación. Julia era beneficiaria de una herencia. De un hombre que era, mi padre. Mi padre, que murió hace 3 años. Pero la donación era posterior. Y el documento, lo había firmado Patricia como apoderada. No entendía nada. ¿Qué tenía que ver mi padre? ¿Qué herencia? ¿Por qué Julia recibía dinero de él? Y entonces recordé algo. Mi padre había sido distante. Nunca aprobó mi matrimonio. Decía que las mujeres que sonríen mucho esconden más de lo que muestran. Yo lo ignoré. Ahora parecía que no solo sabía algo. Era parte de ese algo. Después de ver que mi esposa y mi hermana vivían juntas bajo una mentira perfectamente diseñada, pensé que no quedaba nada más por descubrir. Pero entonces la abogada que había consultado para defender mi propiedad me llamó. Me dijo que revisando archivos notariales encontró inconsistencias en el testamento de mi padre. El documento que me aseguraba la casa había sido modificado. No por mí. No por mi madre. Por Patricia. La misma hermana que ahora vivía con mi esposa. El documento original dejaba la casa familiar a nombre mío, como único heredero. Pero una adición posterior cambiaba la cláusula de uso, permitía a Julia habitar permanentemente la propiedad como cónyuge legítima sin restricción. La firma del cambio no era la de mi padre, sino una digital, registrada desde el ordenador de Patricia, 2 meses antes de su fallecimiento. Era falsificación. Era traición. Era un giro legal explosivo. Y lo peor, mi madre lo sabía. Me lo confesó en una cena forzada, donde lloró sin pedir perdón. Tu padre lo firmó, pero no por voluntad. Patricia lo presionó. Amenazó con revelar algo de él. Algo que le hubiera destruido. No quiso decir qué. Pero yo lo descubrí después en una caja olvidada con papeles viejos. Un sobre con fotos. Mi padre, con otra mujer. No mi madre. No Patricia. Una tercera figura, Lidia. La mujer que me había enviado aquella carta donde decía que Julia también había abandonado otro compromiso. Era su hija. Una hija fuera del matrimonio. Una que mi madre siempre supo que existía, y que mi padre intentó incluir en su testamento en secreto. Pero Patricia no lo permitió. Lidia me contó que durante años recibió dinero por silencio. Que cuando quiso acercarse, Julia fue quien la bloqueó. Sí, Julia la conocía. Porque, según Lidia, ambas habían compartido algo más que un silencio, un plan. Una red de secretos donde lo emocional y lo legal se fundían como veneno lento. Ella me lo dijo en voz baja. Patricia y Julia no empezaron juntas por amor. Fue por estrategia. Porque las dos sabían que tu historia tenía fisuras. Solo tenían que entrar por la grieta. Entonces lo vi claro. Mi esposa no desapareció por rebeldía. Mi hermana no la acogió por pasión. Fue una conspiración. Una venganza. Una recuperación de poder. Y yo, fui el detonante. Todo por confiar. Por amar sin revisar cláusulas. Por ceder espacio sin blindarlos. Lidia me dio algo más. Un audio. Una grabación entre Patricia y Julia. Un día antes de la desaparición. Ya está todo listo. Él no va a saber que lo golpeó. Y cuando lo entienda, será demasiado tarde para reclamar. Temblé. No por rabia. Por certeza. Porque esto no era solo traición. Era crimen emocional. Y entonces recibí otro sobre. Con un documento. Un testamento nuevo. Firmado por mi madre. ¿Qué decía? No puedo volver a darte lo que te robaron.
Pero puedo quitarle a ellas lo que usaron para dañarte. Esta casa ya no es símbolo de familia. Es prueba de conspiración. Y debe volverse espacio de justicia. Era su forma de redimirse. No legalmente útil, pero emocionalmente devastadora. Porque ahora, mi historia no era solo escándalo. Era fuego vivo. Y la batalla apenas comenzaba. La batalla legal comenzó con una demanda civil, modificación fraudulenta de patrimonio y coacción emocional en actos testamentarios. Pero lo que ocurrió en ese tribunal no fue una simple audiencia. Fue una exposición pública de un linaje corrompido, donde cada declaración era una daga en la carne de una historia familiar rota. Mi abogada pidió que se escuchara el audio entre Patricia y Julia. El juez permitió su reproducción. Ya está todo listo. Él no va a saber que lo golpeó. El estruendo en la sala fue inmediato. Patricia bajó la mirada. Julia fingió calma. Pero los murmullos entre los asistentes no cesaron. La fiscal pidió una pausa para evaluar cargos criminales. Mi madre fue citada como testigo. Por primera vez, habló de Lidia en público. Ella es hija de mi esposo, pero nunca fue mi enemiga. Lo fueron quienes decidieron que su existencia debía esconderse. Julia intervino, tratando de controlar la narrativa. Dijo que nunca fue parte de ninguna estrategia. Pero entonces, Lidia pidió hablar. Y reveló una carta. Firmada por Julia. Si alguna vez decides romper el silencio, recuerda que los acuerdos tienen precio. Y la familia que te negó, también puede negarte la justicia. El juez ordenó abrir una investigación de extorsión. Cuando parecía que ya todo había salido a la luz, se levantó una figura entre el público. Una mujer de cabello corto, mirada aguda. Dijo llamarse Eva. Y afirmó haber trabajado con Patricia como asesora de imagen y estrategia familiar. Pero luego confesó algo más. Yo fui quien ayudó a Patricia a modificar el testamento. La firma digital se generó desde mi computador. Lo hice porque creí que estaban defendiendo algo justo. Me equivoqué. Esa confesión abrió un nuevo expediente. Aunque el juez suspendió la sentencia final por falta de pruebas absolutas, dejó algo escrito. Más allá de lo legal, este caso expone un entramado de manipulación y fractura emocional que merece reparación social, más que patrimonial. Las redes estallaron. Mi historia fue tendencia. Lidia recibió apoyo de desconocidos. Eva fue citada en entrevistas. Y Patricia desapareció. No busqué castigo. No pedí cárcel. No exigí dinero. Solo mandé un mensaje público. Mi familia quiso borrar mi nombre. Mi esposa usó el amor como llave para entrar. Mi hermana convirtió la casa de mi infancia en campo de batalla. Pero aún así, hay algo que no lograron modificar, mi derecho a contar esta historia. Y que el eco de su traición suene en cada rincón donde pensaron que yo estaría en silencio. Porque a veces, la justicia no grita. Solo expone. Y con eso, dejé atrás la casa. Pero me llevé algo más fuerte. La verdad.